misionero que está pues en estos momentos en España, al hermano Alejandro, quien es el que va a tener parte de la palabra en el día de hoy para el desarrollo de la conferencia sobre la muerte psicológica, el despertar de la conciencia en el camino gnóstico o en el camino iniciático de los gnósticos, que es lo que todos y cada uno de nosotros buscamos cada día en nuestra vida, lograr esa iniciación a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Así que le damos la palabra para que ustedes se vayan relacionando, para que pues podamos saludar al hermano que de buena voluntad pues ha sacado su espacio hoy para compartir también con todos nosotros. Entonces, Alejandro, bienvenido. ¿Sí nos escuchas bien? Sí, perfecto. Desde aquí se escucha muy bien. Muchas gracias. Lo único que no he podido es sacar ese color rojo que parece que hubiera comido muchos pimientos hoy. Pero bueno, ya aprenderemos a utilizar estos medios electrónicos y tener un tono más normal. Ah, ok, ok, sí, algún detallito por ahí de mover color, porque a veces eso nos pasa con los fondos de pantalla y a veces hay que moverlo porque nos hace ver un poquitico a veces como muy pálidos, a veces nos vemos muy rojos, a veces nos vemos como verdes, y eso es cuestión de mover por ahí teclado para que se acomode un poquito. A todos ustedes, queridos hermanos gnósticos, bienvenidos, bienvenidos, y de verdad anhelo de corazón que esta conferencia llegue al corazón de ustedes, llegue al alma de ustedes, llegue a la conciencia de ustedes, y las preguntas que lleguen a surgir, pues en su momento anhelamos que salgan realmente de la conciencia de ustedes para que las expresen y puedan haber unas respuestas lo más objetivas posibles para que esta conferencia sea de verdad de conciencia a conciencia, de corazón a corazón. Entonces, evocamos la presencia en este momento del venerable maestro Samael Onbeor, como el venerable maestro Yeshua Ben Pantirá, nuestro Señor el Cristo, la presencia también de un gran ser extraordinario como el maestro Lakshmi Daimon, y otras diferentes jerarquías, ¿verdad? Como el Señor Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, y pues de hecho todos los dioses benditos y elementales de la naturaleza, la tierra, el fuego, aire, agua, del éter, los elementales, para que se hagan presentes en esta conferencia, que se hagan presentes para ayudar a todos y cada uno de nosotros que estamos aquí atentos para aprender, para crecer, y que nos acobijen con su misericordia y nos bañen con sus bendiciones a cada uno de nosotros, ¿verdad, hermanos? Así que algo interesante antes de dar el paso para el desarrollo con la presencia del hermano Alejandro, son tres, podríamos decir, tres puntos los cuales se van a amplificar. La muerte del ego para poder el despertar de la conciencia, ¿verdad? Dentro del camino iniciático que cada uno de nosotros ha tomado como decisión consciente bajo los impulsos de la mónada de realizar en la actual vida en la cual nos encontramos. Así que esto es lo que vamos a desarrollar, y el objetivo es que todo esté focalizado hacia ese camino, hacia ese sentir, hacia esa necesidad de nuestro propio despertar, de nuestro propio avanzar, porque una cosa es muy diferente lo que nos cuentan y otra cosa es muy diferente lo que leemos, y otra totalmente diferente es cuando lo estamos como experimentando, lo estamos comprobando, lo estamos vivenciando, cuando eso se vuelve una realidad para nosotros. Eso es lo más extraordinario, porque es que considero que así se van forjando los iniciados, se van forjando los maestros, se van forjando los adeptos, y de ahí salen grandes almas que van a ayudar a la humanidad, ¿verdad? Así que, Alejandro, a partir de este momento, hermano, vamos a darle el uso de palabra. Vamos a comenzar con la cantidad de hermanos que estamos conectados. Hoy domingo 27, porque recuerden que hoy es 27 de febrero. Hoy es un día solar para los gnósticos, es un día solar para el camino de nosotros. Hoy es un día donde se celebra la Sagrada Eucaristía, la misa gnóstica,
en miles de partes, de lugares del mundo entero donde se encuentran los gnósticos. Así que es una fecha maravillosa en la cual comenzamos estudiando, aprendiendo y en la cual pues vamos a regocijarnos, y los que tengan la oportunidad y la misericordia de poder acercarse a un centro, a un lugar esencial para recibir la ayuda, ¿verdad? De Cristo en esos lugares sagrados, en esos sitios solares como son los santuarios, pues Dios quiera que me les vaya muy bien cuando tengan que acercarse, queridos hermanos. Y los que no tengan esa oportunidad, pues se regocijan y a llamar a su ser, a su Padre, a su Cristo, para que le den una ayudita el día de hoy, ¿no? Hoy 27, para todos ustedes. Entonces, querido hermano, vamos a comenzar el desarrollo de la conferencia del día de hoy. Tiene la palabra. Bueno, queridos hermanos, muchas gracias por esta oportunidad. Sobre todo al hermano Edison, que es quien encabeza un poquito todo este proyecto, y a todos los hermanos que están presentes en esta actividad del día de hoy. Si podemos, si les queda bien, dependiendo de cada uno, sería interesante si podemos tener las cámaras, al menos si en algún momento tenemos que hacer alguna pregunta, para poder conocernos un poquito y también poder interactuar de una forma un poquito más amena y más personal. Es muy interesante también, y queríamos comentar este proyecto de la Alianza Gnóstica que el hermano Edison y otros hermanos están llevando a cabo. Nos parece realmente algo extraordinario. Es un momento muy particular donde muchas personas, muchos misioneros, están intentando hacer justamente una alianza, algunos de una forma y otros de otra, pero que realmente es algo importante y es algo que nos lleva a lo que es la era de Acuario. En este momento estamos haciendo una transición entre lo que es la era de Piscis y la era de Acuario. La era de Piscis es una era de tipo negativa, materialista, y la era de Acuario es un tipo de energía diferente, donde nos acercamos nuevamente hacia la espiritualidad, y desde ese punto de vista la espiritualidad se va a la cooperación, a la integración, a la colaboración, y vemos que hay muchos hermanos que están intentando hacer justamente eso, algunos de una forma y otros de otra, pero que entre todos al final siga siendo un buen proyecto. Es importante también destacar que esa integración no solamente es una integración de la hermandad gnóstica, porque sabemos que a lo largo de la historia han surgido muchos iniciados, y algunos de esos iniciados tienen, digamos, en este momento una presencia en lo que son las escuelas gnósticas, pero hay muchos otros iniciados que están en otro tipo de colectivos o de instituciones, o no están en ninguno de ellos, y no por eso dejan de pertenecer al Sagrado Colegio de Iniciados y de poder hacer un trabajo interior y una obra espiritual. Muchas veces uno se cierra y tiende a creer que la única verdad es donde uno está o lo que uno conoce, y eso no es así. La verdad es sumamente amplia y el trabajo interior es algo personal. Y los grupos, las asociaciones y las instituciones a todos nos sirven porque juntos siempre vamos a ser más fuertes, pero no es exclusiva de ningún grupo ni es exclusiva de ninguna persona. Entonces, en ese sentido, felicitamos al hermano Edison y a todos los hermanos con los que colaboran, y que estamos tratando de formar una alianza de hermandad gnóstica a través del aura del universo, para entre todos ir compartiendo la doctrina y compartiendo los mensajes y compartiendo la luz que a todos debe de iluminar nuestra conciencia. En el día de hoy, aquí en donde estamos nosotros, en España, son las 4 de la tarde, por lo tanto hemos tenido un poco de tiempo durante la mañana para preparar algo de material, que tenemos aquí unas 2 o 3 hojitas, que igual no se ve muy bien por el cartel que tenemos detrás,
pero nos hemos preparado unas pequeñas chuletas por respeto a toda la hermandad y a las personas que van a ver en diferido tal vez esta conferencia, esta actividad, y que nos merece, digamos, el respeto de tener una preparación y no estar necesariamente improvisando. Bueno, en ese sentido, me gustaría ubicarnos, lo primero, en el lugar donde estamos desde el momento de la creación, en breves palabras, para entender qué es lo que está pasando en este momento y las bases del gnosticismo. La base, nos dice el maestro Samael, que es cambiar la forma de pensar, sentir y actuar. Ese es el fundamento. Si nosotros no logramos conseguir ese fundamento, es difícil que realmente podamos hacer un trabajo espiritual. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que la divinidad, cuando llega al mundo de la existencia, que viene desde el absoluto a través del rayo Kinadok, y hace una primera creación, que es el anciano de los días. Él es hombre-mujer, es un andrógino divino, tiene esas dos polaridades, y allí en él podemos ver justamente ese doble aspecto de las polaridades. Y a partir de él, luego se van desdoblando diferentes aspectos. Lo cierto es que en la creación existe la dualidad, y esa dualidad se refleja en lo que es la evolución y la involución. Se refleja en lo que es el materialismo y la espiritualidad. Este cosmos en el cual hoy nosotros nos encontramos, que se llama el Sol de Ors, nuestro sistema solar, se le llama Ors, digamos que ha tenido desde sus comienzos, desde el principio, una enseñanza que es muy, muy, muy materialista, y que eso implica toda la creación, implica tanto el desarrollo de los dioses, de los planetas y de todo, digamos, lo que nosotros conocemos. Y esto lo podemos percibir en la propia naturaleza en la cual hoy nosotros nos encontramos, que si observamos lo que son las polaridades, podríamos ver lo que son los mundos del Cristo, por ejemplo, en donde allí no existe nada que sea de tipo involutivo. En los mundos del Cristo no existe el dolor. En los mundos del Cristo todo está inmutable, la naturaleza es inmutable. Y por el contrario, aquí nos encontramos con una naturaleza que es muy dura, una naturaleza que es terror de amor y de ley, una naturaleza en la cual a cualquier momento unos son devorados por otros para alimentarse. Esa es la realidad en la cual nos encontramos hoy en día. Entonces las experiencias que tenemos en este planeta son bastante materialistas, pero eso no es negativo, es un aprendizaje. Uno de los puntos que nosotros podemos ver y es interesante de entender es que toda la naturaleza tiene sus motivos, tiene su porqué y tiene su enseñanza. En este caso, nosotros tenemos que aprender lo que está, podríamos decir, debajo de lo que es la espiritualidad, para luego poder brotar hacia ella nuevamente. Por eso siempre se dice que antes de una gran exaltación siempre hay una gran humillación. Y así es. En este caso a nosotros nos toca pasar por ese colegio de la materialidad para luego, una vez que lo conquistemos, podamos volver a subir nuevamente hacia la espiritualidad. Estamos en ese momento de tránsito, en donde todo lo que se ha venido desarrollando a lo largo de la humanidad ha venido siendo un estudio de materialidad. Esa materialidad, ¿cómo se concreta en el ser humano? Bueno, la materialidad se concreta a través de lo que es la mente. Me gustaría leer un pequeño párrafo del maestro Samael, porque es nuestra gran referencia y nosotros siempre tenemos que tener al maestro, digamos, presente en nuestras actividades. Por eso somos samaelianos. En un libro que se llama Educación Fundamental, y queremos recordar en este momento también,
para todas las personas que nos están escuchando ahora y en un futuro. Un comentario que hizo el maestro Lasmi que realmente es muy interesante, y él nos decía de que había que estudiar mucho las obras del maestro Samael, sobre todo los libros fundamentales. Yo recuerdo que esto me lo comentaron hace unos 20 años, y uno siempre estaba ávido de nuevos conocimientos y siempre detrás de las nuevas enseñanzas que daba el maestro Lasmi, y no nos dábamos cuenta de lo importante que es volver a retomar los libros del maestro Samael y sobre todo los fundamentales, cosa que el hermano Edinson está haciendo con esa biblioteca que él tiene detrás, demostrándonos lo importante que es el estudio de las obras del maestro. Hoy, cuando me disponía a preparar esta actividad, estuve leyendo algunas partes de algunos libros del maestro Samael, en este caso algo que vamos a leer de educación fundamental, y realmente a medida que iba leyendo me parecía que era un libro diferente al que había leído antes. A pesar de que lo he leído en varias ocasiones, diferentes partes, diferentes capítulos del libro, a medida que va pasando el tiempo y van pasando los años, realmente encontramos cosas maravillosas que jamás hubiéramos pensado que estaban ahí. Si hoy he leído algunos capítulos del maestro que pensaba que jamás los había leído antes. Y eso es algo extraordinario. Nosotros, a medida que va pasando el tiempo y que vamos haciendo un trabajo interior, necesariamente nuestra comprensión se debe de ir ampliando. Y eso se nota cuando vamos profundizando la enseñanza del maestro y vamos entendiendo qué era lo que quería decir, y nos vamos dando cuenta a medida que pasa el tiempo que cada vez sabemos menos. Porque antes leíamos un libro entero y nos parecía interesante. Luego leíamos un capítulo y nos dábamos cuenta que necesitábamos más tiempo para entenderlo. Y luego leemos un párrafo y nos damos cuenta que es tanto lo que dice ahí que necesitamos tiempo para realmente reflexionar lo que dice en el párrafo. Entonces, así es como se va aprendiendo realmente. No es que uno cada vez sabe más, sino que uno cada vez se da cuenta que es tanto lo que falta por aprender que parece que cada vez sepamos menos. Bueno, les leo esta parte que dice el libro Educación Fundamental, capítulo 11, Sabiduría y Amor, un pequeño párrafo. Nos dice: necesitamos formarnos una poderosa cultura intelectual, pero equilibrada tremendamente con la verdadera espiritualidad consciente. Necesitamos una ética revolucionaria y una psicología revolucionaria, si es que de verdad queremos disolver el yo para desarrollar el ser legítimamente espiritual en nosotros. Es lamentable que por falta de amor la gente se utilice en el intelecto en forma destructiva. Esto realmente es, solamente con esto ya tenemos para 2 o 3 horas de actividad, cosa que no vamos a poder hacer, pero es interesante porque el materialismo se desarrolla fundamentalmente a través de la mente. La mente tiene una cantidad de conceptos, de ideas, de prejuicios y de juicios. Y esa mente es la que hace que la persona no pueda realmente desarrollar lo que debe desarrollar, que es lo que está en su interior. La mente es una cárcel tremenda, en donde las personas se llenan, digamos, de dudas, y la duda es carcoma del alma. La mente debe estar educada, ¿sí? Debemos de tener una formación intelectual, lo dice aquí el maestro Samael, es cierto, pero también debemos de aprender cómo se deben de tomar las decisiones. Y las decisiones no se deben de tomar por un razonamiento, sino que se deben de tomar por el corazón, por la intuición, sabiendo qué es realmente lo que debemos hacer. Y eso no se puede hacer con la mente. Se tiene que hacer realmente a través de una integración, de una inspiración y de una intuición que llevan a la persona a conectarse con su verdadera realidad. Por eso el maestro nos habla de una espiritualidad consciente, una espiritualidad real, porque esa espiritualidad hace referencia al espíritu de la persona, que en este caso, en cada uno de nosotros, es la mónada, nuestro verdadero ser. Y en relación a esto, nos habla cuando se refiere, por ejemplo, en el mensaje supremo de Navidad de 1967,
en el reino mineral sumergido, porque queremos analizar unos pequeños detalles, que nos dice, a menor número de leyes, mayor es la felicidad y la espiritualidad. A mayor número de leyes, mayor es la complicación de la vida, la mecanicidad, la materialidad y el dolor. Esto es muy interesante porque si nosotros nos damos cuenta de los procesos en los que vamos y a veces también a través de las diferentes asociaciones o instituciones, nos damos cuenta de que cuando gobierna el miedo, por ejemplo, está, digamos, gobernando lo que es la fuerza de la involución o la fuerza, una fuerza negativa. Cuando gobierna la espiritualidad, lo que hay es fe, hay alegría y hay un buen estado de ánimo, que es totalmente lo contrario. Cuando una institución necesita poner normas y normas y normas y normas y castigos, es una energía de tipo materialista. Cuanto lo dice el maestro Samael, no es algo personal, lo acabamos de leer, eso lo dice el maestro Samael. Entonces, ¿cómo nos acercamos hacia la espiritualidad? La espiritualidad, si nosotros lo miramos desde ese punto de vista, realmente una persona consciente, una persona despierta, una persona que tiene luz en su conciencia, no necesita normas, porque no necesita que le digan lo que está bien o lo que está mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que debe hacer o lo que no debe de hacer, porque lo sabe, porque tiene la comprensión, tiene el discernimiento, tiene su corazón que le indica qué es lo correcto y qué no lo es. Cuando nosotros perdemos la espiritualidad, cuando perdemos la conexión con nuestro ser, quedamos dentro de la cárcel de la mente y dentro de todos los laberintos que allí se encuentran. Y es entonces cuando tienen que aparecer las normas, los libros y todos esos documentos que nos hacen ir hacia determinado punto. Eso, ¿por qué es así? Porque falta justamente conciencia. Nosotros tenemos que hacer ahora el proceso inverso. El proceso inverso al que hemos venido teniendo es que haya libertad, que las personas no actúen por miedo, sino por comprensión, que actúen por fe, que no sean necesarias tantas normas, sino que la persona comprenda lo que debe hacer y actúe por su propia convicción, por su propio corazón. Claro, las instituciones tienen que tener sus normas, las instituciones tienen que tener sus reglamentos. Eso es así porque estamos en el mundo de la materia. Evidentemente eso se necesita, pero nunca una norma debe de suplantar la conciencia. Las normas son normas, pero nunca estarán por encima de la conciencia. Es decir, hay ocasiones en que una norma se debe de aplicar y hay ocasiones en las que una norma no se debe de aplicar. Y eso solamente lo sabe el corazón, no lo sabe la mente ni el intelecto. Y eso es justicia. Y en ese camino estamos, en aprender a diferenciar una cosa de la otra y saber cuándo tenemos que actuar de una manera o cuándo tenemos que actuar de otra. Bueno, otros aspectos, por ejemplo, que encontramos dentro de lo que es el materialismo. Esto lo estábamos reflexionando hoy justamente para esta actividad. Lo que son las separaciones y las divisiones. Eso es un punto interesante también de darnos cuenta y diferenciar qué es una cosa y qué es otra, ¿verdad? Porque nosotros vemos en muchos casos que se forman divisiones en los grupos gnósticos. Y esto tiene que ver con el tema porque es la actitud del iniciado y tiene que ver con la muerte psicológica, justamente porque son los aspectos que más adelante en el desarrollo de la actividad vamos a estudiar cuáles son esos aspectos que fomentan este tipo de situaciones. Digamos que hemos visto a lo largo del tiempo, y así es, que nosotros al principio vamos entendiendo lo que es el conocimiento, vamos entendiendo lo que es la doctrina, tenemos nuestros misioneros que nos ayudan y que nos guían, y que con el paso del tiempo vamos interactuando y vamos desarrollando una amistad con todos ellos. Y se forma una relación personal y una relación institucional. Más, sin embargo, nosotros debemos saber diferenciar una cosa de la otra y saber qué es lo correcto y qué no lo es. En ese sentido, uno tendría que decir,
¿Qué es la lealtad? ¿Qué es la lealtad? La lealtad es hacia la doctrina, la lealtad es hacia el Cristo, la lealtad es hacia el Padre interno de cada uno de nosotros. Entonces, en la medida que la persona comienza su trabajo interior, la guía más importante que tiene son los mandamientos. La guía más importante que tiene es la doctrina, es el conocimiento, son, digamos, las conferencias y los libros que nos han dejado los grandes guías de la humanidad, como son el venerable maestro Samael Aun Weor y el venerable maestro Lassmy, dentro de otros maestros, grandes maestros, que han entregado todo ese material. Luego, a medida que la persona hace su trabajo interior, en algún momento, nos dice el maestro Samael, cuando el discípulo está preparado, el maestro llega. Entonces, cuando ese maestro llega, la persona se da cuenta de lo que debe de hacer, se da cuenta de cuál es su camino. Y en ese sentido, entonces entra realmente lo que es la lealtad. La lealtad hacia la venerable logia blanca, lealtad hacia el sagrado colegio de iniciados, lealtad hacia su Padre interno y hacia la ley divina. Pero no podemos tener lealtad frente a lo que son los conceptos que quedan petrificados en la persona de nuestros hermanos, de nuestros semejantes, de nuestros misioneros. No podemos tener lealtad frente a los caprichos de hermanos o directivos que nos quieren someter bajo sus propios intereses o su propia forma de ver las cosas. La lealtad siempre debe ser hacia el espíritu y no hacia las formas o hacia la parte humana de algún misionero. Entonces, esos son puntos importantes, doctrinales, que tienen que ver con la comprensión, tienen que ver con el camino de los iniciados y como vamos a ver en breve, con algunos aspectos de la psicología humana. Nos dice el maestro Lassmy también, por ejemplo, para que tengamos idea de algunos de estos aspectos, que la disputa entre hermanos está prohibida. Entonces, ¿cómo podemos entender que de repente se formen algunas situaciones tan conflictivas entre la hermandad? Eso no se corresponde y está fuera de lugar. Nosotros, como estudiantes gnósticos, debemos de aprender a trabajar con la psicología gnóstica. Por eso el venerable maestro Samael nos dice que es importante comprender el cuerpo de doctrina gnóstico, incluso antes de la persona ponerse a trabajar en la sagrada alquimia. Y ahí cada uno tiene sus propias opiniones, pero los resultados están a la vista. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se pone a trabajar con la sagrada alquimia y no conoce el cuerpo de doctrina y no conoce su comportamiento psicológico como debe de ser? Las consecuencias están y las conocemos tristemente. Entonces es necesario que realmente nosotros nos dediquemos a estudiar las obras del maestro y compartir esa luz, ese conocimiento con nuestros hermanos para que entre todos vayamos formando realmente un grupo sólido, conscientivo, en donde los valores del espíritu sean los que realmente brillen y conduzcan a la hermandad. Luego, una de las cosas que tanto el venerable maestro Samael como el venerable maestro Lassmy nos comentan, que a lo largo de la historia de la humanidad hay un elemento que es el que ha traído todas estas divisiones y problemas en los diferentes grupos que han habido siempre, y ese elemento se llama el egoísmo. El egoísmo es, digamos, la base de todas las divisiones. Dentro de la materialidad encontramos el egoísmo. Dentro de la espiritualidad encontramos el cristocentrismo, que son aspectos sumamente diferentes. Sin embargo, estamos aquí para estudiar ambos. Estamos aquí para saber qué es lo bueno y lo malo de uno y del otro. Y luego, a través de la reflexión y de la comprensión, saber nosotros qué camino vamos a seguir, qué es realmente lo que nos interesa. Hay dos aspectos, digamos, de nuestra psicología, de la legión que tenemos,
que son justamente los que nos alejan del trabajo interior y se relacionan fundamentalmente con lo que es, digamos, la materialidad y el aprendizaje que hemos venido a hacer dentro de este mundo tan alejado, digamos, de lo que es el espíritu, que son la envidia y el orgullo. La envidia y el orgullo realmente hacen como una barrera que no nos permite integrarnos. Uno debería de poder realmente trascenderlos. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio, si a ustedes les parece bien, de tratar de entender, y sobre todo lo que nos enseña el maestro Samael, tratar de quitarle la conciencia al agregado psicológico. Y eso se hace con la comprensión, se hace con la luz. Entonces debemos de entender, por ejemplo, cómo funciona la envidia, cómo funciona en nosotros y qué sentido tiene, para qué está ahí, y si nosotros realmente queremos ese camino de ser un envidioso o preferimos hacer un cambio en nuestro interior y qué cambio encontraríamos en caso de hacerlo. Bueno, la envidia fundamentalmente lo que hace es relacionar nuestro nivel en aquello de lo que estemos hablando, compararlo con el de otro. Entonces, por ejemplo, por decir algo, si tenemos un vecino que se ha comprado un vehículo, un coche, un carro, que es 4 veces más caro que el nuestro, si tenemos envidia en nuestro interior, lo que va a pasar es que como nosotros no tenemos la capacidad económica para comprar ese vehículo, tal vez, entonces intentamos bajar esa persona a nuestro nivel. Y entonces encontraremos algún motivo, algo para criticar. Puede ser que critiquemos, por ejemplo, de repente que esa persona no lava el coche todas las semanas como lo lavamos nosotros. O puede ser que critiquemos que esa persona tendrá un auto muy bonito, pero de repente no educa bien a sus hijos. Algo negativo vamos a encontrar para tratar de bajar de nivel a esa persona al nuestro y, si es posible, más abajo del nuestro. Así es como funciona la envidia, y lo hace en todos los ámbitos de la vida, incluso dentro de las instituciones gnósticas, como en todas las asociaciones o trabajos o cualquier aspecto de la vida. Porque por eso nos dice el maestro Samael que hay que cambiar la forma de pensar, hay que cambiar la forma de sentir y hay que cambiar la forma de actuar. Si nosotros tenemos un elemento, un agregado psicológico como la envidia, al entrar nosotros a estos estudios, si no lo comprendemos y no lo trabajamos, seguiremos alimentándolo con el material que encontremos. Y ese es uno de los motivos por los cuales es difícil una integración en los grupos. La envidia, entonces, si nosotros estudiamos todos los agregados psicológicos, cualquiera sea de ellos, podríamos hacer una similitud o un símil, por ejemplo, con lo que es la vida vegetal. ¿Cuál sería ese símil? Bueno, digamos que la envidia, si lo fuéramos a comparar, por ejemplo, al mundo vegetal, serían las raíces. Y digamos que la tierra simbolizaría como un elemento más denso que el aire aquellas regiones inferiores de nuestros cosmos, lo que sería el tritocosmos. Y si ustedes miran, por ejemplo, una cosa muy interesante es que todas las leyes se suceden de la misma manera en los planos superiores y en los planos inferiores. Y ustedes saben que, por ejemplo, las raíces de una planta no deben de estar a la luz visible. O sea, la luz no debe de llegar a las raíces si queremos, digamos, que la parte exterior de la planta sea fuerte y esté sana. Es decir, las raíces deben de estar en oscuridad, deben de estar en tiniebla y deben de estar, en este caso, en este ejemplo, en la tierra. Es muy interesante ver que la tierra tiene una densidad muchísimo mayor a la del aire, y todo eso tiene que ver justamente el mismo trabajo que en la parte espiritual. Esa envidia entonces se desarrolla con esa oscuridad, se desarrolla
como dice el maestro Samael, con esos hidrógenos pesados que alimentan, digamos, a esa cabeza de legión. Lo cierto es que, digamos, esas raíces deben de tener la misma fortaleza o el mismo tamaño que tiene luego la planta en su parte superior. Porque nosotros no podemos comparar, por ejemplo, lo que es una flor, como podría ser una margarita o podría ser una rosa. No podemos comparar las raíces de estas plantas con, por ejemplo, las raíces de un manzano o las raíces de una palmera. Es decir, cuanto más raíces desarrolla una planta, más capacidad tiene luego para poder desarrollarse en la parte superior. Y esto es sumamente importante de entender porque es lo que pasa en el ser humano, es igual. Entonces, de esa manera, cuando la persona tiene una envidia fuerte, una envidia intensa, digamos que tiene unos hidrógenos muy pesados que pueden llegar a un extremo tal que incluso la persona llegue a sentir algunos destellos de odio, incluso relacionados con lo que es la envidia. Podríamos decir que esos son los aspectos más bajos a los cuales se podría llegar. Y es importante cuando la persona pasa por esas situaciones entender si realmente uno quiere seguir por ese camino o quiere hacer un cambio en su interior. Hermano Alejandro, ahí disculpe que lo interrumpa. Dentro de lo que nos estás explicando sobre el agregado psicológico, sobre defectos e incluso cabezas que estás nombrando, ¿cómo podríamos entonces entender esto? Porque tú nos estabas planteando sobre organizaciones, instituciones, cofradias que de alguna otra manera tienen esto dentro del grupo, ¿no? Esto se refleja, esto es parte donde haya un humano, hay una psicología. ¿Y cómo podríamos de pronto entender cuando en algún momento un iniciado dijo, el ego no se mata, el ego no muere, ¿sí? El ego no muere, decía este señor hace muchos años. Y cómo poder entenderlo desde el aspecto de que hay una psicología de trabajo para la muerte de una persona que es soltera, que no es casada, pero que quiere morir, que quiere trabajar sobre el ego, y de una persona que es casada, que también quiere matar el ego, ¿verdad? Y que está luchando por erradicarlo de su psiquis, por eliminarlo con la ayuda de su ser y de aquel que piensa que pronto el ego no muere y que tiene que acostumbrarse pues a vivir con sus hábitos, con su forma de ser y simplemente es controlar y controlar para que pues pueda vivir extraordinariamente. ¿Cómo podemos analizar eso viendo los puntos que nos estás planteando en relación a esa psicología que hay en diferentes grupos? Sí, bueno, el agregado psicológico hay una parte que puede morir por inanición. Entonces, si la persona separa de su conciencia el agregado psicológico, hay una parte que puede morir y no necesita hacer un trabajo, digamos, propio de la muerte en otros aspectos, porque al no recibir alimento puede morir, pero es un aspecto, no es todo el agregado psicológico, sino es una parte pequeña, sobre todo cuando recién se están formando los agregados psicológicos. Realmente lo que estás comentando es algo sumamente importante y se relaciona absolutamente con lo que es la alquimia. Si nosotros estudiamos, y esto lo reflexionábamos hoy con mi esposa comentando algunos detalles del trabajo interior, que decíamos que si vamos a mirar desde el punto de vista alquimista, cómo es que se produce eso que nos está comentando el hermano Edison, podríamos ver la diferencia con el caso anterior del que no hace un trabajo interior. La diferencia sería de que el alquimista calienta y recalienta el agua para que con ese calor esas aguas se evaporen. Y es exactamente igual que la naturaleza. Si nosotros observamos las nubes son el producto del calor. Si no hay calor, no hay nubes.
las nubes son el agua evaporada a través del calor de la naturaleza, y en nuestro caso personal, ese calor se relaciona con la transmutación, se relaciona con la respiración, se relaciona con la imaginación a través de las prácticas de transmutación, como puede ser el Hamsaj, como puede ser las prácticas de soltero o las prácticas de casado, que cada una de ellas maneja una energía diferente. En este caso, por ejemplo, si nosotros hacemos esas prácticas de transmutación que tiene que ver, en el caso del soltero, por ejemplo, que con esa transmutación, esas nubes, por llamarlo de alguna forma, que se forman en el cerebro, que es esa energía sexual que se ha sublimado, en la naturaleza, me pregunto, ¿de dónde surgen los rayos? Los rayos surgen de las nubes. Es decir, si no hay nubes, no hay rayos. Así, de la transmutación surge la electricidad trascendente, el magnetismo. El mismo magnetismo que nos dice el maestro Samael, con el cual los antiguos maestros curaban los enfermos. El magnetismo proviene de la piedra, de la transmutación, de la alquimia. En el caso de los solteros, maneja ese magnetismo un determinado voltaje. Y en el caso de los casados, ese voltaje es mucho más intenso, es mayor. Esa energía trascendente y ese rayo, digamos, alquímico, es lo que utiliza la Divina Madre Kundalini para desintegrar el agregado psicológico. Y eso es algo muy real, es un trabajo muy serio, muy real, que se hace tanto en la vida diaria a través de las prácticas como la muerte en marcha, como a través de la meditación para la muerte del ego, y en el caso de los casados, también en la práctica de la alquimia. Son diferentes aspectos de la muerte que se pueden manejar, que son muy reales, y que sería interesante las personas que quieran profundizar en todos esos temas que son muy amplios, que se pongan en contacto con el hermano Edison o se pongan en contacto con cualquier asociación gnóstica y que puedan estudiar allí todos estos procesos que, créanme, no son de una hora, sino que lleva años poder nosotros realmente utilizarlos de una forma efectiva, y que se hace, y el agregado psicológico realmente se muere, se logra dar muerte a ese agregado psicológico. Eso es algo muy real, es algo muy serio. Lo que pasa es que muchas veces, cuando la persona no se dedica a la muerte psicológica, puede aparecer algo que se llama represión, que la persona se reprime, se contiene, pero como no tiene comprensión, ahí se queda. Y si esa persona es capaz de no dejar manifestar ese agregado psicológico, ciertamente ese agregado perderá fuerza, pero no necesariamente dejará de existir, y probablemente en otra existencia, cuando vuelva a tomar cuerpo físico, se vuelva a manifestar, y de acuerdo a la educación que pueda tener, igual se desarrollan de la misma manera o peor de la que tenía ahora. Entonces, realmente lo que nos interesa es la muerte real, eliminarlo, desintegrarlo, como dice el venerable maestro Samael, reducirlo a polvareda cósmica. Y eso se hace con el poder de la Divina Madre Kundalini. Y es la gran... Disculpa, en relación a lo que el hermano Alejandro, que ya empezó en el desarrollo de planteos sobre esa muerte psicológica y esa ayuda con la Divina Madre Kundalini, a mí me gustaría, de todos los compañeros que están conectados, alguno que tenga una inquietud, que tenga de pronto una duda en esa parte, que de pronto... Sí, maestro Edison, Diga, me gustaría saber cuál es la muerte en marcha. O sea, muerte en marcha. Por ejemplo, si a mí me salió un defecto, un pensamiento, cualquier cosa, ¿cómo yo hago ahí? Puedo decir, Madre Divina, mátame, destrúyame este pensamiento, este deseo, o esto, lo que me salga. Eso es muerte en marcha. Necesito saber qué es muerte en marcha. a ver, hermano Alejandro. Bueno, nos dice, por ejemplo, el venerable maestro Lasmi, digamos, ampliando un poquito las enseñanzas del maestro Samael, que no es que el maestro Lasmi dejara a un lado, sino que utilizó todas las enseñanzas del maestro Samael y explicó y desarrolló algunos aspectos que el maestro Samael, o por falta de tiempo o por el motivo que fuera, no terminó de entregar.
pero que no significa que en ningún momento haya respetado esa enseñanza, sino que la ha ampliado, la ha explicado, la ha desarrollado, la ha deglutido, la ha masticado y nos los ha entregado en bandeja de plata para que nuestro trabajo sea más fácil. La muerte en marcha sería, primero, el estado de conciencia en el cual se encuentra la persona. Si nosotros estamos haciendo un trabajo en el cual sabemos diferenciar el sabor vida del sabor trabajo, entonces nuestra Divina Madre Kundalini está presente en nosotros en todo momento. No estamos desconectados de ella. En ese sentido, no hace falta que nosotros la invoquemos o que la llamemos mentalmente, porque ella está con nosotros. Cuando nosotros, podríamos decir, hacemos esa petición, la estamos haciendo de acuerdo al planteamiento de la hermana con la mente. Sin embargo, la mente es un vehículo inferior. Nosotros tenemos el cuerpo físico, el vital, el astral, que es emocional, el mental, y luego la voluntad, luego la conciencia y luego el espíritu. Una persona en este sentido que está en recuerdo de sí, en clave de sol, que está despierta, que está en este momento ubicada aquí y ahora, está integrado ya con su ser. No es que se tenga que integrar en ese momento con su ser, ya está integrado con su ser. Partiendo del punto que la persona está integrado con el ser, entonces sabe diferenciar lo que es el observador del observado. Y por lo tanto, como usted bien dice, no se identifica con el pensamiento, lo ve, pero no se identifica con él. En ese momento, entonces, cuando uno observa ese pensamiento, nos aclara el maestro Lassmy que lo adecuado es en ese mismo instante trabar la respiración, ya sea que estemos inhalando o que estemos exhalando. En el momento que uno observa el pensamiento, traba la respiración. Esto es un punto interesante porque en el momento en el cual no hay oxígeno en la sangre, el agregado psicológico no se puede manifestar. Y entonces esa forma nos ayuda a separarnos aún más entre observador y observado, a separar de nuestra psiquis a ese agregado psicológico. Entonces, una vez que ese agregado se separa, está fuera nuestro. Entonces es en ese momento cuando la persona aprieta el coxis, acostumbrado a las prácticas de la alquimia, sube su energía sexual hasta el cáliz del cerebro, integrado con su Divina Madre, visualiza ese rayo de la electricidad trascendente del que estábamos hablando recién, que es el fruto de la transmutación alquímica, cómo se dirige hacia ese elemento desintegrándolo. Nos dice el maestro Lassmy que siempre que se hacen estas prácticas hay una parte de sagrado psicológico que se desintegra, que es equivalente a la comprensión que nosotros hemos adquirido de él. Es decir, aquello que hayamos comprendido de esa manifestación es lo que se va a desintegrar con el poder trascendente de la energía sexual. Y nosotros podemos visualizar, nos aclara el maestro, cómo de esa forma, de ese agregado psicológico, surge un niño que se puede depositar en nuestro corazón y a través de la inspiración fusionar la luz del espíritu con esa esencia que se acaba de liberar para que no vuelva a ser invadida por el agregado psicológico y entonces podamos formar realmente un centro permanente de conciencia, esa perla seminal. Podamos formar entonces realmente, el centro permanente de conciencia propiamente dicho. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a darnos cuenta que aquel agregado psicológico en relación con lo que veníamos hablando de la envidia, por ejemplo, si nosotros cada vez que tenemos una manifestación de envidia, hacemos la práctica de la muerte en marcha o la práctica de la meditación o la muerte en el arcano, a través de esa desintegración de lo que hemos comprendido, va a ir surgiendo en nosotros, en este caso, lo que es la alegría por el bien ajeno. La alegría por el bien ajeno nos va a permitir desarrollar la capacidad de integrarnos con nuestros hermanos, con nuestros semejantes, de ser felices por lo demás. Cuando alguien avanza y tiene un buen proyecto, en vez de intentar socavarlo, lo vamos a impulsar. Y eso es propiamente una actitud crística.
eso realmente es una actitud del espíritu, es lo que hemos venido a hacer. No hemos venido a otra cosa, sino a apoyar, a impulsar y hacer que los demás avancen. Y entre todos vamos haciendo una piña que cada vez nos hace más fuerte. No sé si la palabra piña se entiende, ¿sí? Sí, sí. Mira que lo que tú estás diciendo me parece algo interesante, con un ejemplo así como tan coloquial, tan criollo. El maestro, por ejemplo, decía que qué felicidad es cuando se ve que una mata de plátano, por ejemplo, le salen colinos y le sale otro y le sale otro, y todos quieren ir para arriba porque todos quieren luz y todos quieren crecer. Y verlos crecer y que tú ayudes a crecer a esas personas y ver que progresan, eso realmente es felicidad, como tú dices, ¿no? Felicidad del alma de la persona. Me parece que esa es la línea y es lo que buscamos, que a otros sirva y ayude todo esto que se está dando. Y yo quiero que de los demás compañeros, por favor, tienen el derecho de preguntar, tienen el derecho de hacer sus Pido la inquietudes, palabra. porque necesitamos ya en el tiempo que nos queda amplificar el temario en base a sus preguntas sobre la parte iniciática, sobre la muerte psicológica, el despertar de la conciencia, que es lo que se trata el tema. El hermano ya ha desarrollado una amplia, podríamos decir, información sobre este campo. Ahorita necesitamos que ustedes hagan preguntas en base a lo que él ha expuesto y que podamos seguir amplificando, socializando para que queden aspectos claros. Una hermana preguntó sobre la muerte en marcha, se ha dado una respuesta que eso es darle candela al ego donde quiera que usted vaya, pedir la muerte a ese diablo, ¿sí? Si lo vio, madre mía, pues que se muera y mandarle la energía como él decía. Y si hay otra inquietud que de pronto no hemos comprendido sobre la muerte psicológica, más sobre el camino iniciático, porque no, a veces nos vemos que esto es... Pido la palabra, hermano Edison. A ver, señora Nina, de una vez. Hablando de la muerte en marcha, de acuerdo a lo que explicó el hermano desde España, Sí. el hermano Alejandro se llama él, ¿no? Entiendo yo que la muerte en marcha es precisamente cuando uno está como ocupado, no está en ese momento en estado ni de meditación, sino está ocupado, está en movimiento, haciendo, está en su trabajo, está en su casa haciendo su almuerzo, o está Cualquier lugar. lavando, planchando, ocupado. Entonces detectó, reconoció un ego, reconoció, de acuerdo a las enseñanzas, a la luz de la enseñanza samaeliana, hablo yo. Entonces, lo que tiene es que observarlo, no lo puede reprimir. En eso estamos de acuerdo con el hermano Alejandro, porque reprimirlo no es eliminarlo. De ahí que en la gnosis conmigo haya tanto santurrón, porque lo reprimimos, pero no lo eliminamos total, que ya andamos creyendo que nosotros somos santos y lo que somos es sepulcros blanqueados. Entonces, pero no podemos decir que en la muerte en marcha, al reconocerlo, ya comenzamos un proceso de eliminación. No, lo reconoció y ahí lo tiene que dejar, observarlo, mirarlo, darle espacio que se manifieste. Obviamente que cuando ya el ego se siente que uno lo detectó, él se achicopala, él es muy hábil. Él también tiene centro intelectual, emocional, él también tiene centro motor, sexual, todos los centros mecánicos los tiene el ego. Cada yo tiene todos los 3 cerebros, él tiene los 3 cerebros, y es más ágil que nosotros, porque él sí está como en recuerdo de sí. Él está mirando en qué momento nos puede utilizar la máquina humana
De ahí que no, para mandar información equivocada. De ahí que nosotros nos equivocamos y nosotros decimos, ay, me equivoqué. No, se equivocó. ¿Por qué? Porque el ego le manda información equivocada al centro equivocado y usted le presta a la máquina humana. Total que por eso es que el ego se recoge cuando uno lo detecta, pero no puede decir que en ese instante usted comenzó a llamar la Madre Divina, no. Ella no recibe los egos, la Madre Divina recibe la ayuda, obvio, cuando se le solicita, aunque ella nunca nos deja. La Madre Divina es la única parte autónoma del ser que no nos deja solitos ni siquiera en los profundos infiernos, no. Ella está ahí, ella sufre mucho con nosotros por el asunto del ego. Así es. Pero usted en la noche ya vuelve a recordar lo que hizo en el día, lo que detectó, lo que reconoció, porque usted no descubrió. La única parte que descubre es la autoobservación, el recuerdo de sí. Usted en ese momento apenas reconoció, porque usted dice, yo sí, yo soy iracundo, sí, yo soy ladrón, yo soy envidioso, sí, eso es reconocer, o sea, eso ya está, eso ya usted lo posee y usted lo sabe. Entonces en la noche usted hace todos los pasos que habla el venerable Samael, del reconocimiento, de la reflexión, de como un juez, de investigarlo, de preguntarle por qué usted utiliza mi máquina humana, por qué mi centro intelectual, por qué me deteriora el centro sexual, el motor. O sea que... Hasta que usted no lo comprenda, la Madre Divina no se lo recibe para eliminarlo. Okay. Tiene primero que usted reconocerlo, reflexionarlo y comprenderlo para poder hacerle el llamado a la Madre Divina, porque el resto ya no se lo recibe. Paz inicial. Muy bien, muy bien. Me parece que el aporte de Nina ha sido excelente. Lo que pasa es que como se están hablando de niveles de trabajo de muerte psicológica y hay una que es directa, que le llaman Maestro Muerte en Marcha, y está la otra que es la que tú nos estás llevando hacia la noche, reflexión, e incluso pasarlo a meditación y llevarlo más allá, si es casado, hasta el arcano, a ZF para la muerte del mismo. Entonces, como la pregunta ha sido sobre muerte en marcha, ¿sí? Y ya lo que nos da Nina, pues considero que ya conocemos de que ya lo llevó hasta la noche a dormir y a reflexionarlo allá. Entonces son pasos y pasos. Aquí nos dice Olga, nos dice que la muerte psicológica es sinónimo de avance iniciático. Alejandro. Bueno, en sí no es un avance iniciático porque son cosas diferentes. Una cosa es la muerte psicológica, otra cosa diferente es la iniciación y otra cosa diferente es el despertar de la conciencia. Son tres cosas diferentes, sin embargo, unas apoyan a las otras, pero no podemos considerarlos como sinónimos. Ah, ok. Bien, otra preguntita, así, Nina dio una inquietud interesante para poder seguir desarrollando el tiempo que nos queda sobre la muerte del ego, el despertar, porque se está hablando un poco de la muerte, pero necesitamos también unirle esto al despertar, porque de lo contrario, ¿cómo hacemos la iniciación, verdad? Entonces, compañeros que están conectados, tienen la palabra maestro, hacia maestro, lo que están planteando. Díganos, Marcela. Maestro, sí, quiero preguntarle al maestro de España, que el más primero que esto, anteriormente habló sobre el tema estaba hablando de la alquimia, de cómo nosotros tenemos que hacer las prácticas, ¿no? Los solteros, los casados. Digo yo, ¿qué pasa, por ejemplo, en una persona soltera
que no tiene los ovarios y que quiere hacer estas prácticas, las puede hacer, no tiene el mismo efecto con esa energía como dice el maestro. Buena pregunta. Bueno, lo primero, Marcela, es comentarle que maestro es el íntimo, pero esta persona a quien les habla es un misionero. Entonces les Bien, gracias. agradeceríamos que se refieran a nosotros como misionero y dejáramos la palabra maestro para el ser interno, en este caso del que lo tenga de forma pública. Entonces nosotros somos misioneros. A partir de ahí, comentarle que el trabajo interior depende del estado físico, son las cosas que se pueden hacer y las cosas que no. Entonces, cuando una persona no tiene la energía sexual, evidentemente no puede hacer un trabajo alquímico de creación de los cuerpos solares, ni puede utilizar tampoco esa energía trascendente eléctrica, foática, para la muerte. Mas, sin embargo, hay una parte del agregado psicológico que sí puede morir por inanición, y en esta existencia, si hacemos mucha obra por nuestros hermanos y por nuestros semejantes, más el trabajo de muerte que sí podemos hacer al no darle este vehículo al agregado psicológico para que se manifieste, es ganarnos el derecho de tener un cuerpo físico en buenas condiciones y poder nacer en un entorno social y familiar favorable para que con un cuerpo físico nuevo podamos hacer un trabajo interior profundo, que no es poca cosa decir. O sea, hay mucho que se puede hacer, siempre. Y no nos olvidemos de un pequeño detalle casi insignificante, que para el espíritu no existe el tiempo. No importa si pasa un Manjavantara, o pasan 10, o pasan 100, el espíritu es espíritu siempre. O sea, la muerte no es más que un cambio, ya sea la muerte física que nos toque ahora o la muerte segunda. Todo pasa, nos enseña el maestro Samael. Todo pasa. Y el espíritu es algo eterno, o sea que nosotros no vemos un fin, sino lo que vemos es siempre un nuevo comienzo. Siempre hay que tener, digamos, en mente lo que realmente podemos aprovechar en un determinado momento. Entonces, ánimo, ánimo, que hay mucho que podamos hacer y mucha preparación para que en una futura existencia podamos conquistar aquello que el Padre nos mande. Bien. Bien, gracias. Gracias. Bueno, misionero. ¿alguna otra preguntita? Sí, hermano Edison. A ver, Blanca, dinos. Muy buenos días para todos. Feliz día, feliz vida, feliz instante. Mi duda es la siguiente, o mi pregunta es la siguiente. Los agregados psicológicos, o sea, mi trabajo es eliminarlos, matarlos o transformarlos, transmutarlos y convertirlos en virtudes. Porque si bien tengo entendido, el día que yo ya no tenga agregados psicológicos, entonces yo ya dejo de existir, porque los agregados psicológicos son la base, lo que me mantienen trabajando. Cuando yo ya termino, cuando voy a la universidad a estudiar química y ya termino todos los cursos, ya dejo de ser estudiante, ¿cierto? Ya paso a otro nivel. Entonces, en este caso, a mí siempre me ha surgido esa duda. El día que yo elimine o que transforme, que esa es mi duda que tengo, mis agregados psicológicos, pues yo ya dejaré de existir en este plano terrenal, porque no tendría ninguna razón de estar acá, porque ¿qué trabajo voy a hacer si ya no los tengo? ¿Sí? Esa es mi duda. Y la otra, pues, es o los elimino o los transformo, porque si los elimino, entonces no me queda como digamos, base para transformar, porque para yo crear mi alma como humana, mi alma humana, tengo es que desarrollar las virtudes, porque en hecho esa es el alma, el conjunto de todas mis virtudes. Esa es mi pregunta, esa es mi duda, ese es el nudo que tengo en mi mente. Gracias, hermano Edison, gracias, hermano Alejandro. Listo. Alejandro.
Soler. Bueno, en ese sentido, podríamos decir que las enseñanzas del maestro Samael nos dicen que el ego no se debe de transformar, sino que se debe de eliminar. El agregado psicológico se desintegra. Lo que sucede es que nosotros tenemos que ver que una cosa es el agregado psicológico y otra absolutamente diferente es la esencia que tiene atrapada esa energía que conocemos como agregado psicológico. Cuando se desintegra el ego, lo que se desintegra es esa forma un poco monstruosa, podríamos decir, y esa energía que tiene ese agregado psicológico. No se desintegra la esencia que tiene en su interior. Y esto podríamos visualizarlo como si fuera, por ejemplo, dentro de la naturaleza, lo que le sucede a la mariposa. La mariposa es cierto que sufre una transformación, pero podríamos decir que también sufre una muerte, porque al principio nace como gusano, se alimenta, se prepara y en un momento dado forma un capullo y después de un tiempo determinado surge lo que es esa mariposa. Si comparáramos esto con ese proceso, podríamos decir que esa etapa de gusano es la que realmente se debe de vivir como una preparación en esos, como decíamos hoy, en esa tierra, esas raíces que se echan en lo profundo del abismo para entender y comprender y poder extraer lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Y en un determinado momento eso se debe de eliminar. Nos queda la comprensión del mal, nos queda la comprensión de lo que significa hacer lo que no se debe de hacer. Y entonces la persona tiene la profunda convicción de que eso no es lo que quiere. Desintegra esa forma del agregado psicológico, rescata la esencia y la esencia libre que ha salido de ese agregado psicológico es la que tiene la capacidad de desarrollar los valores o las virtudes que antes estaba atrapado en su aspecto negativo, material. Por eso decimos que cuanto más profundas son las raíces y cuanto más hemos comprendido en el mal, luego es más fuerte, digamos, en la superficie, es más fuerte en el bien, las virtudes son más brillantes, más espléndidas o más esplendorosas. Cuanto más profundidad se haya llegado, luego hay más exaltación. Las virtudes, sí, digamos que tienen que destellar como gemas preciosas y se conquistan aquí abajo, en este infierno donde nos encontramos. O sea, hermano, que de acuerdo a la pregunta de Blanca, si el ego muere en totalidad, entonces ¿dejamos de existir o pasamos a una nueva existencia? Claro, no, dejamos, desde el punto de vista del agregado psicológico, él deja de existir como agregado psicológico, pero la esencia se integra con la que ya teníamos libre. Entonces aparece el sentimiento del centro permanente de conciencia, en donde entonces vamos a darnos cuenta que durante más tiempo podemos permanecer en recuerdo de sí, durante más tiempo podemos mantener la profundidad de ese estado de conciencia y si debemos de volver o no a este mundo de la materialidad dependerá del maestro interno de la persona, porque hay maestros que no les gusta el sufrimiento, obviamente no les gusta a nadie, pero hay maestros que no están dispuestos a bajar a este mundo de tanto dolor, ni siquiera para ayudar a sus hermanos, eso es una realidad. Y hay otros maestros que sí vienen, se sacrifican, sufren el mismo dolor que cualquier otra persona común y corriente, se levantan y tienen la autoridad moral para enseñar, para trabajar, y no están aquí porque ellos lo necesiten, sino que están aquí por amor a la humanidad. Y lo podemos ver a lo largo de la historia como se han presentado esos grandes maestros. Así Está es. su testimonio y así es. Claro, así es. Gracias, hermano. ¿Alguna otra pregunta? Las damas, caballeros conectados tienen el derecho de preguntar. No se queden con la duda. Tienen la palabra. Expresen, porque de eso se trata esta conferencia. Dudas que tengan que usted dice, pero es que, como dijo, creo que Blanca, he tenido siempre ese nudo, esa inquietud. Hablen porque de esa manera uno tiene claridades, ¿verdad? Entonces, tienen la palabra, hermanos. Pido la Buenos palabra. días. Dígame, Ay, Virgilio. se la cedo al hermano y después, con Bien, mucho ahorita le gusto. damos la palabra a Nina. Virgilio, le escuchamos. Yo también tengo esa duda que estaba ahí.
porque se ha hablado que tenemos que reducir el ego totalmente, ¿no? Para poder subir a niveles superiores. Y siempre me ha quedado duda de por qué entonces luz, el ángel de luz se convierte en un demonio. Si estamos hablando de niveles superiores, de arcángeles, ¿cómo es posible que él diga, tengo un agregado y ese agregado pues lo sumerge en los mundos infiernos? ¿Qué sucede ahí con ese agregado? Ese agregado súper, no sé, denso o no denso. ¿Cómo se llamaría esa parte? ¿Qué pasa con esos dioses que caen? Si dice que Dios va mucho más allá del bien y el mal, entonces existe el agregado mucho más allá, pero hay que tener cuidado con él, aunque seas una divinidad. ¿Qué pasa ahí en esa parte? Está buena la pregunta. Bueno, el venerable maestro Lasmi nos dice de que el Lucifer tienta al iniciado hasta tanto está a punto de dar el último paso para entrar al absoluto. Digamos que el agregado psicológico tiene una infinita cantidad de niveles y en ese sentido, digamos que el iniciado, el adepto, el maestro, debe de aprender también a pulir su psicología completamente. Y no nos olvidemos de un detalle que es importante, que es que recién después de la resurrección, un maestro se puede llamar un maestro de perfección. Porque hasta tanto eso no se sucede, puede haber una carga importante de agregado psicológico en el maestro, que no tiene por qué ser necesariamente poca. Puede ser una carga bastante importante y por lo tanto reaccionar en muchos aspectos de una forma negativa. Esas cosas suceden. Y de hecho el maestro Samael cuenta que a él, teniendo un altísimo nivel iniciático, cayó en algunas situaciones por un tema sexual, por ejemplo. Esas cosas pasan. Claro, los dioses muchas veces, aparte, bajan algunas porque buscan sabiduría, otras porque se caen. El maestro Samael cuenta, por ejemplo, el caso de él personal, que en los misterios que están a lo largo del tiempo y de los aeones allá, hace mucho tiempo, antes de la creación de este planeta incluso, él cuenta de que hubo una época en la que los iniciados, los adeptos, se tiraban al abismo para conocer lo que había allí, porque les daba curiosidad. Y cuenta que él se dejó caer también porque también tenía curiosidad de qué era lo que había en el abismo. Entonces, esas son cosas que tal vez para nosotros son incomprensibles y por eso el maestro Lasmi nos aclara y nos dice que el neófito no se debe de meter con el iniciado no se debe de meter con el maestro, porque para poder entender el uno al otro se necesita un salto de comprensión demasiado grande. Entonces, sabrán los dioses por qué hacen esas cosas. Yo no lo sé, estoy aquí. No, me parece interesante y en relación a la pregunta de Virgilio, yo creo, y eso por ahí compartimos una pequeña cápsula, yo creo que, mire, se hace necesario en base a la poca comprensión de trabajo que tenemos y de cuál pues anhelamos que crezca cada día más. Pero realmente se hace necesario que hagamos un estudio, ¿sí? No sé, así como estamos haciéndolo el día de hoy, que lo lleguemos a realizar y luego lanzar una conferencia a otro nivel sobre la parte relacionada que está diciendo Alejandro y sobre lo que está enfocado Virgilio, que es donde tiene todas esas inquietudes y es esa parte relacionada con el Christos Lucifer. Yo creo que realmente es el momento donde tenemos que amplificar y romper una cantidad de esquemas que tenemos, romper una cantidad de paradigmas, meternos realmente de lleno a comprender quién es el Señor Cristo Lucifer dentro de la parte anatómica, ultranatómica, fisiológica, mental, emocional, psíquica, dentro de la vida particular de cada uno de nosotros como estudiantes gnósticos, porque de lo contrario
yo creo que nos va a quedar esto supremamente de para arriba poder avanzar, ¿sí? Muchos, considero personalmente, estamos bastante estancados y es por eso, porque nos hace falta comprender sobre esos misterios del divino Cristo Lucifer que cada quien llevamos dentro de nuestro propio interior, con frialdad, descendiendo como demonio, pero tengamos en cuenta que, como lo dijera Elena Petronila Blavatsky, Demonius Dei es Dios a la inversa, y el maestro Samael así lo acaba de explicar de una forma muy extraordinaria cuando dice que realmente ese demonio, ese daimon, ese Cristo Lucifer es el quien lo saca a uno del hueco donde se encuentra. Entonces, para mí, analizando esto y en base a la explicación y respuesta del hermano, nosotros necesitamos realmente meternos allá, porque si llegamos a comprender que la clave está ahí, con ese divino ser, que es nuestro Cristo Lucifer particular, como sombra, desdoblamiento, como el mismo Cristo camuflándose en ese personaje para ayudarnos de abajo hacia arriba, yo creo que realmente el avance que podríamos dar iniciáticamente sería extraordinario, porque ahí es donde está la falla, tanto por la muerte, porque no somos capaces de vencerle, de trascender las pruebas, las tentaciones y caemos, tanto porque la parte sexual también nos jode, sea que físicamente o sea por algún mecanismo de pérdida energética, pero que busca la manera de que comprendamos realmente cómo es que se trabaja, y sea en la parte social, en la parte humana, cuando aparecen una cantidad de mecanismos, ¿sí? De personas, tentaciones, lugares, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que este tipo de conferencia tenemos que lanzarla, vamos a hacerlo, y vamos a tratar de extraerle lo que podamos para poder tener un mayor entendimiento de verdad en este camino. Porque cuando se habla del Cristo Lucifer, la gente nos espantamos, nos asustamos y pensamos de que eso no es gnosis, que eso es satanismo, que eso es otro tipo de información que no es. Y considero que pues estamos perfectamente equivocados, porque si estudiamos al maestro Samael nos damos cuenta de cómo habla de ese divino ser. Y si estudiamos al maestro Lasmi, cuando él dice, ahí está, y ahí lo llevo, y ahí ha estado siempre conmigo, y siempre me ha ayudado. Esto para muchas personas es realmente tremendo de comprender. Y tanto por la parte de la demonología, y tanto por la parte de angiología, yo creo, hermano, que debemos proyectar esto, ¿sí? Alejandro, proyectar esto, no sé cómo vamos a hacer, pero considero que ya es hora de que muchos hermanos gnósticos ya no le metamos de lleno a esto, a la comprensión de ese trabajo, porque el tiempo está pasando, ¿sí? Y el tiempo se acabará, no sabemos para cuándo nos dure, y la vida sigue, pero no hemos realmente comprendido lo que debemos hacer con las inteligencias que produce ese ser hacia la muerte del ego. De pronto hemos comprendido lo que nos da la Divina Madre para la comprensión de él, pero no hemos entendido cuando el maestro Lasmi dice, este señor lo saca y esta señora lo elimina, si lo comprende. Entonces van a la par los dos dentro del trabajo. Uno lo hace salir de la guarida y el otro, la otra, que es la Madre Divina, lo desintegra cuando uno lo comprende. Ahí es donde creo que está el enrollo de esto, para que podamos realmente, al menos como intelectualmente, mentalmente, darle un entendimiento del por qué hay que morir, cómo se muere y cómo podemos despertar, ¿no? A través de desarrollar esa sapiencia para no caer más en el error. Ya hemos pecado tanto, hermanos, ya hemos cometido tantos errores en la vida, hemos fornicado, adulterado, hemos robado, extorsionado, hemos mentido, hemos hecho tanto daño a personas, hemos cometido fraudes, hemos sido personas que hemos puesto a otros por debajo, ¿sí? Que lo hemos pisoteado, hemos sido personas realmente que no hemos sido así como tan peritas en dulce como dicen, hemos hecho cosas malas, y no solo en esta vida, sino en otras vidas, y este es el reflejo de esas vidas pasadas. Entonces,
yo creo que realmente ahí es donde vamos a tener que meternos en un tema profundo, hermano Alejandro, y los hermanos que están conectados y están de acuerdo de pronto con mi apreciación, me gustaría que expresaran, porque hemos hablado tanto de arriba de Dios, pero no hemos querido meternos abajo al infierno, donde están realmente los que tienen la razón de ser del por qué descendieron y están allá, y que miran para abajo y les parece interesante y quieren meterse más para abajo, y es por eso, porque ya tienen esa sapiencia, ¿verdad? Pero están para abajo y ahorita necesitan salir. Yo creo que alguno de nosotros podríamos ser uno de esos que quiere salir, que quiere subir, pero necesitamos comprender un poquito al que está abajo, porque ese es el único que puede subirlo a uno. De resto, nadie lo puede subir a uno porque él es el que tiene la sapiencia y el conocimiento de abajo para poderle mostrar a uno las debilidades y hacerlo salir de donde está el hueco donde se encuentra. Entonces, no sé qué dicen ustedes. Hermano Edison, Pido hermano la palabra. Dígame. hermano Edison, Marcela, dígame. mire, yo creo que ese tema lo habíamos tocado en demología, que creo que fue el video más largo que usted nos hizo. Y yo había entendido, por ejemplo, que Lucifer, como que está hablando acá el amigo Herrera Chávez, que es necesario que esté Lucifer, porque él es, como bien dice el iniciado Lasmi, de que a él lo ha ayudado mucho, que le ponía cositas. Yo había entendido como que en lo que nosotros tenemos que ascender en el trabajo accidental que tenemos que hacer, es como que le va poniendo piedrita, dificultad en el camino, que él lo tiene que lograr sacar para poder llegar él, digamos, bien sólido arriba, bien pulido, bien limpio, ¿no? Porque sí, cuando uno no se cansa de estar sacando eso y logra pasar todo eso, consigue la ascendencia, consigue llegar donde uno quiere llegar en la Noxi. Yo no creo que sea algo malo, yo creo que el Lucifer en realidad es necesario también para que nosotros podamos distinguir lo que es bueno, lo que es malo, y como tenemos libre albedrío, elegir el camino que queremos seguir. No sé si estoy equivocada, yo algo de eso lo había entendido en lo que usted no había dado. No, excelente, está bien, Marcela, y es eso lo que necesitamos. No sé si alguno, otro tiene alguna pregunta. Hermano, pido la palabra. A ver. O la tengo. Bueno, así de rapidito porque el tiempo se nos está... Bueno, hermano, ya que estamos hablando del ego, perdone, Blanquita, tengo la palabra. A ver, Nina, escuchamos. Ya que hablamos del ego y de la muerte del ego y de Lucifer, Lucifer es el que carga las llaves para nosotros poder abrir las puertas de la conciencia o del cielo o de una esfera superior o de una dimensión superior, porque nada es rueda suelta, nadie es rueda suelta en el universo. Total, que hablar de la luz, toca hablar de Lucifer, porque él tiene las llaves, él nos coloca las pruebas y si las pasamos le arrebatamos las llaves en cada prueba. Por lo general esas pruebas no las pasamos, pero hay que trabajarlas. Segundo, ¿para qué nosotros tenemos que morir en el ego? ¿Por qué o para qué? Nosotros tenemos que hacer en este momento, porque en otro momento era otro el objetivo. Y en este momento el objetivo de trascender el ego es para salir del segundo nivel de conciencia, que es donde estamos, donde patinamos, donde los dogmas, las creencias, las religiones, la brujería, los mitos, los tabúes, ahí andamos. Okay. Y resulta que tenemos que dar un salto, yo diría cuántico, porque es grande. Nosotros tenemos que subir al tercer nivel de conciencia. Ese es el trabajo hoy, subir, salir del segundo nivel de conciencia al tercero. ¿Cómo llama el tercero?
se llama recuerdo de sí o Ok. conciencia. Y Bien, ¿no? solamente se hace por la autoobservación. Entonces, de ahí que es muy importante el trabajo de la eliminación del ego y es muy importante aclarar todos esos aspectos como lo están haciendo en esta conferencia. Paz inverencial. No, paz inverencial, Nina, me parece bien, tus aportes muy interesantes. Y antes Hermano Edison, espérame, Blanquita, antes de darle, Ok. antes de darle la palabra a Alejandro en relación a lo que se ha aportado y te damos uso de palabra, ¿ustedes están de acuerdo con una conferencia donde vamos a hablar del Christus Lucifer o no están de acuerdo? Sí, profe. Ok, pero parece ser que el Zoom se nos apagó, el Zoom tiene bloqueada la gente. no, hermano Edison, con respecto a eso le quiero hablar. Yo sé que todos queremos, de pronto, a veces nos tomamos mucho tiempo en las intervenciones. Lo que yo iba a decir, prácticamente Nina ya lo dijo todo, entonces ya por ahí para darle espacio a otras personas. Pero que acabo de ver en el chat que hay otras personas que han escrito, que han preguntado. Entonces es bueno que ustedes también lean el chat para que den respuestas a esas preguntas. Eso es lo que le quiero decir. Muy bien, Blanca, gracias. Aquí tenemos, Octavio dice muy buenos días. Pido la palabra, Octavio. Don Octavio, que está pidiendo la palabra hace rato, tiene la palabra. Recuerde que es que a veces a mí se me pasa porque no leo el chat. A mí me gusta que la gente de una vez así directo, como lo ha hecho Nina, lo ha hecho Blanca, como lo hizo la otra hermano, que eso de una vez, y a veces se me pasa, ¿verdad? Leer el chat es por eso, porque esperamos de que haya esas preguntas directas al expositor. Entonces, tiene la palabra en este momento, Octavio. Luego yo. Sí, hágale pues. Noches. Buenos días. Buenos días. Qué pena. Buenos días. Mira, muchas gracias por permitirme la palabra. Voy a ser muy breve. Tengo una pregunta muy específica y es, ¿cómo es la línea gruesa o sea, yo soy muy poco de pedir, ¿ve? Pero sí de agradecer. ¿Cómo le pido a mi madre interior que por favor me ayude a eliminar algo que identifiqué y que está en proceso de conocer? ¿Eh? Porque si yo digo que lo tengo identificado en proceso, es porque he empezado una tarea seria. Pero entonces, ¿cómo es en línea gruesa eso? Porque la muerte realmente del no defecto. pasa. Sí, porque es que, o sea, yo considero que debe ser como todas las artes mágicas que tienen un proceso, un preámbulo, tienen su fase. Muchas gracias. Hermano Alejandro, ¿qué le puedes aconsejar a Octavio? Bueno, dice el venerable maestro Samael que la Divina Madre Kundalini es comprensión. Ella es comprensión. Eso significa que si de acuerdo a los eventos de la vida, usted se da cuenta que hay cosas que no quiere porque le hacen sufrir a usted, no quiere porque hacen sufrir a sus hermanos, a sus semejantes o a sus familiares. Usted se da cuenta que algo que no quiere realmente. No se crea usted que eso es el producto de que usted se ha dado cuenta, porque usted tenga la capacidad de hacerlo y ya está. No, eso es justamente porque su madre le ha puesto en el camino una serie de circunstancias o eventos en connubio con el divino Daimon, como decían hoy, en connubio con el Lucifer, tanto el propio como el de los demás, como en el del planeta, porque hay toda una relación mucho más amplia de la que uno cree en todos estos conocimientos. Y entonces es ella la que le pone la disciplina y las circunstancias para que usted se dé cuenta, comprenda eso y sienta el anhelo de desintegrarlo. Entonces no es que usted diga, ¿cómo le pido a ella? Porque ella es la que le ha puesto en esa situación y en esa comprensión para que usted tome conciencia de ello y pueda hacer un cambio. Es decir, su madre ya está integrada con usted desde antes de que usted se dé cuenta de lo que está pasando.
En ese sentido, ¿cómo le pide usted? Sencillamente, usted comprende que eso no es lo que usted quiere. Y en ese momento la siente y ya está, no es más, porque no tiene que sentirlo con la mente, no es con el razonamiento. Usted lo siente con su emoción, lo siente con su anhelo de ser libre y lo siente como el anhelo de ser útil al Padre y de libertar esa conciencia que está allí atrapada. Ella está con usted ya, ella ya está. Usted solamente tiene que abrir su corazón y su conciencia a dejarse ayudar. Ella está ahí ayudándolo. Usted solamente necesita aperturar su corazón y todo está dado. No hace falta mucho más. Excelente. Bien. Espero, Héctor, le haya que a Octavio bien. La pregunta, la respuesta. Aquí tenemos, yo creo eso ya se respondió cuando se estuvo hablando sobre la parte de reprimir, ¿sí? En relación a la muerte en marcha, esto ya se explicó. Esperamos que si a alguno le queda inquietudes sobre lo que ya se ha explicado, que no nos podemos ya regresar porque incluso ya se nos está acabando el tiempo. Luego van a ver esta conferencia en el canal de YouTube y ustedes pueden volver a repasar y pueden después hacer sus preguntas, pueden escribir y por ahí por el chat en el mismo de YouTube se les puede llegar a contestar. Aquí por aquí nos dice Lucas que bueno, queda a expensas de la conferencia sobre lo del Cristo Lucifer. Y bueno, por aquí están dando gracias a Alejandro por la conferencia, por sus explicaciones. Y en el poquito ya de tiempo que nos queda, queremos dar uso de palabra a otros hermanos que vemos que ven. Yo, Dígame. por ejemplo, gracias por la conferencia. Alguna vez usted en la clase de demonología habló de Lucifer y yo estaba como en un proceso que estaba volviéndome loca porque no sabía qué es lo que tenía, por más que quería conectar con lo que me tenía mal, no podía. Después de escucharla en la meditación, que me dio como mucha ansiedad, le pedí ayuda a él, así como con el corazón, obvio, que me ayudara, y sí me llegó así como la imagen, ¡fua! En la observación dije, no manches, no puede ser, es mi mamá, ni siquiera soy yo la que está actuando, no era como un ego de chiquita. Ya luego le hablé a la madre y así. Entonces, sí dije, sí, es de verdad, sí ayuda, porque sí te lanza, no sé, te lo muestra o no sé cómo sea, pero sí ayuda. Y hasta ahí llegué, obviamente me falta muchísimo más en la meditación, apenas estoy medio aprendiendo, pero la muerte en marcha se me había olvidado totalmente, ni siquiera la aplicaba en el día. Entonces la muerte en marcha se aplica solamente para ya no darle más fuerza al ego, para detenerlo en ese momento. Sí, como lo explicó el hermano, son los pasos que dice ya, marcha es porque usted va marchando en la vida y así como va apareciendo, así le va dando. Sí, eso es como tener el cuchillo de la conciencia ahí, o podríamos decir la espada en la mano, y se va atravesando y de una vez le va dando. Como detenerlo para que no crezca. O sea, no detenerlo, sino le va dando de una vez. Lo que pasa es que como cada agregado psicológico va saliendo, le voy a poner un ejemplo. En el día de hoy, el día de ayer, he estado con un desasosiego, un conflicto mental, y la cabeza la tengo grande y eso sale un pensamiento y me sale el otro y me viene el otro y no sé qué hacer, no sé, Dios mío, ¿cómo paro esto en base a mis preocupaciones, conflictos, problemas que puedo tener? Entonces lo que tiene que pedir ahí es de una vez, Madre Divina, desintégrame estos pensamientos, desintégrame este defecto que me está saboteando, quítame esto que tengo encima. El hermano decía, apriete el coxis y mándele la energía a destruir esa entidad. No es que lo va a quitar de totalidad, como decía Nina, que es lógico, pero ahí le va a quitar un montón de fuerza, lo va a apaciguar para que no me deje dar tanto la vida, como decimos aquí en Colombia. Y luego, cuando ya estés en tu meditación o en tu trabajo alquímico, si es casado, pues ahí ya va a ser la otra parte, ¿no? O sea, por eso, si se les queda duda, van a tener que volver a ver el video porque esa parte la explicó el hermano y ya pues ya pasamos. Entonces, sí, gracias. Tengamos en cuenta eso y sí o sí,
Mire, tenemos que romper esa cuestión, nos hace falta meternos allá, y en relación a ese Cristo Lucifer. Mire, al Cristo Lucifer es como invocar ustedes al maestro Samael, es como llamar al Señor Jehová, es como pedirle a la Virgen del Carmen, a la Divina Kundalini. Hagan en cuenta que así tiene que ser para ese Señor, porque es parte con nosotros. Hay que llamarlo en la oración, hay que pedirle incluso en la parte del estudio, del análisis, de la reflexión. Hay que pedirle en el trabajo alquímico. Mire, eso es sin miedo, porque les digo con todo el respeto que ustedes se merecen, queridos hermanos gnósticos, pero yo tenía un problema complejo hace muchos años, en relación a que cuando comencé a pedirle, cuando surgió las enseñanzas del maestro Laxmi, que nos dijo, vea, aquí está esta oración, vamos a pedirle y ustedes se van a dar cuenta del poder de esa ayuda que van a recibir. Yo en ese entonces comencé, y así como comencé me detuve totalmente porque no pude, hermanos. Para mí fue totalmente difícil, muy difícil. Y pasaron años, han pasado muchísimos años y nunca me le metí a querer comprender esto que estamos planteando. Y hasta hace un poco empezamos a entender eso, a comprender eso, a ver eso realmente dentro del nivel que eso tiene. Y si uno quiere avanzar, hermanos, realmente la clave está ahí. Si queremos vencer nuestros miedos más profundos, nuestras angustias, nuestros terrores, ¿sí? Si queremos comprender eso que está siempre de obstáculo y que no podemos vencer, a quien toca pedirles a Él, porque Él sí conoce todos esos terrores que hay dentro de nosotros, todos esos bloqueos y todas esas oscuridades, Él sí las conoce. Entonces, ahora entiendo el por qué el maestro dice, se le pide a él lo saca y la otra le corta la cabeza, cuando lo habla así tan coloquial. Y es que tiene razón. ¿Por qué? Porque es que esos maestros eso lo han vivido, lo han experimentado en su vida y nos lo explican a nosotros, pero nosotros no lo comprendemos, hermanos. Por eso es que hace falta que estudiemos sobre esos misterios, al menos de la parte intelectual, para poder sacar un poquito la parte conscientiva, espiritual, y poder entender realmente cuál es el trabajo que nos toca realizar. Así que yo de verdad que estoy muy agradecido porque esta conferencia ha servido. Me gusta mucho cuando hay los aportes, porque cada persona tiene un sentir y expresa de su corazón sus inquietudes, y las explicaciones que ha habido por parte del hermano instructor en el día de hoy han sido realmente amplias, que se han colocado en base a lo que ha sido el desarrollo del tema, que nos queda faltando de pronto más sobre la parte iniciática, pero es que es tan difícil hablar de iniciaciones cuando nos hace falta realmente la comprensión tanto en la muerte y el despertar, ya que lograr iniciaciones sin esos dos basamentos, sin esos dos trabajos, pues yo creo que es como formar un edificio sin bases, ¿no, Alejandro? Formar un edificio sin estructura sólida, porque pues se puede ir al piso en cualquier momento. ¿Qué nos dice ya para concluir? Sí, bueno, nosotros lo primero agradecidos por la invitación y poder compartir con toda la hermandad que nos está viendo ahora y la que nos verá en un futuro. Y realmente eso es así. La iniciación, primero que no es de la persona, es del ser, es desde el maestro interno, y él ya tiene sus grados y hace una serie de recapitulaciones a través del vehículo que en este momento tenga. Lo cierto es que hacer iniciaciones sin estar acompañadas de la muerte psicológica es algo que no es demasiado correcto o adecuado. No es para nada bueno. Nos decía el maestro Lamy justamente que eso es como levantar una pared toda torcida y cuando llegamos arriba nos damos cuenta que tenemos que derribarla para volver a levantarla de una forma adecuada. Entonces es importante tener, como decía el hermano Edison, primero una buena base, una buena estructura, y luego cada piedra que se pone que esté en el lugar que tiene que estar, para que no tengamos que estar demoliendo una y otra vez un trabajo que se puede hacer bien si hay una buena orientación, si hay una buena guía y sobre todo si hay obediencia a las enseñanzas de los maestros, no a las personas, sino al ser interno y a los guías que están
enseñándonos cuál es el camino. Es a ellos nuestra lealtad, es a ellos nuestra obediencia, y si sabemos ser buenos discípulos, también habrán buenos maestros que nos guíen. Muchas gracias. A ti, Alejandro, gracias, de verdad, muy amable. Y yo he visto a la señora Iris que está que pregunta, a ver, le vamos a dar el uso de la palabra para que nos ayude a concluir ya. El micrófono, señora Iris, actívelo. Bueno, en realidad yo me gusta mucho escuchar, todavía estoy empezando y aprendiendo y escuchando y analizando lo que dicen, sobre todo tratando de entender muchas cosas, pero no estoy capacitada todavía para hacer ciertas preguntas. Soy la mamá de Alejandro, para empezar. Ah, bueno, qué bueno. Y bueno, estoy iniciando, y cuando tenga un poquito más de capacidad, podré entonces intervenir. Por ahora escucho y aprendo. Bueno, señora Iris, pues a veces uno tiene que acercarse un poquito, ¿verdad? Acercarse un poquito por ahí al árbol que le da más sombra, y ahí más cuando se tiene cerca, pues uno tiene que acercarse un poquito y ir pues tratando de preguntar, ir tratando por ahí de meter un poquitico la cucharada para ver qué hay por ahí nuevo, qué puedo comprender y cómo puedo ampliar eso que estoy escuchando. Y pues tú lo tienes ahí cerquita, entonces sería muy interesante que lo hicieras para que de esa forma tú pudieras tener un poquito más de comprensión, y en una conferencia más adelante, pues tú ya nos vas a coger a punta de pregunta, porque pues ya va a tener más conocimiento y vas a decir, oye, ahorita sí tengo con qué preguntar. Así que es lo que le podemos aconsejar para que te acerques por ahí un poquitico, que yo creo que eso están dispuestos es a dar si tú estás dispuesta a recibir, ¿ok? Bueno, espérame a ver que se le fue el micrófono a la señora Iris. Que converso mucho con mi nuera también sobre estos temas, y ella también me asesora bastante, así que voy despacio. Y más aún cuando cuando nos la llevamos bien con la nuera, eso es más extraordinario todavía. Bueno, a ustedes, de verdad, gracias. Si algún compañero ya le damos un par de minutos si quiere expresar algo, pero de los que de pronto se quedaron ahí como que no dije nada y se acabó esto. Juan. Hola, Frater Edinson, buena tarde. Hola, Juan. Frater, con lo que usted comentó del Lucifer, del Cristo Lucifer, a mí en la antigua, el Lumicer que estaba, me dijeron que no podía pedirle para nada al Cristo Lucifer, pero yo siempre neciando le he hecho mis peticiones de vez en cuando. Entonces sí me gustaría que me aclarara esa parte, si lo puedo seguir haciendo, si está bien hecho, por lo que le entendí a usted, si está bien hecho. Me gustaría si pudiese aclarar esa parte. Listo, entonces concluimos con ese apartecito. Ante todo, pues primero dándole gracias al hermano Alejandro por sacar su espacio y pues haber puesto estos invitados en el día de hoy. A todos y cada uno de los hermanos gnósticos que se aguantaron prácticamente 2 horas acompañándonos, ahí sí como dice, dialogando, estudiando, platicando, discurriendo, como dice Pistisofía, y de verdad que agradecemos a todos ustedes. Anhelamos que nos acompañen en la próxima conferencia que vamos a programar, porque el anhelo es que sigamos haciendo estos estudios. Esto es fundamental, queridos hermanos. Y en relación ya pues a la pregunta de Juan, a la inquietud que tiene, pues querido hermano, yo lo que te puedo decir, y como lo dijo por ahí el maestro Laxmi, creo que en el 2002 o 2003, él dijo que realmente ya era el momento donde teníamos que empezar nosotros a comprender el trabajo con ese ser
porque ese ser, como lo ha dicho el maestro y como lo dijo Eliphas Levi, como lo han dicho a través de la historia, si usted busca sobre Luzbel entre los templarios, albigenses, etcétera, a él le adoraban, ¿sí? E incluso dice el maestro, para pasar una iniciación, hasta ponían el neófito, dice por allá en cierto lugar, hasta que tenía que irlo a besar. Y era una imagen, era un monumento. Pero, ¿qué ocurre? Como a nosotros nos ha llenado de terror sobre ese ser, y muchos que estamos dentro del camino incluso no queremos comprender ese misterio, entonces eso es como nos da terror y le transmitimos ese terror, ese miedo a los demás hermanos gnósticos. Pero si llegamos a comprender las palabras tanto del maestro Samael como del maestro Lasmi, querido hermano, mire, esto es para pedirle, y es tanto que hay una oración que nos dejaron para realizarla, y es tanto que si uno se sabe socializar con él como si fuera su maestro que lo está ayudando a uno, créanme que el trabajo se nos acelera un poquito, que eso es lo que no nos gusta porque nos acelera el trabajo, pero resulta que el trabajo se nos hace más rápido, y si se nos hace más rápido lo que podríamos hacer en 2, 3 años, él nos lo hace vivir en 6 meses o menos, y de esa manera el trabajo se hace mucho más eficiente, pero tendríamos que estar dispuestos al pedirle, al orarle, estar dispuestos realmente a acatar sus enseñanzas y acatar pues lo que nos va a presentar, ¿verdad? Ahí es donde está la clave de todo. Pero como no estamos solos, porque si tú le pides a él, le tienes que pedir a la Divina Madre, y le tienes que pedir al Espíritu Santo, y le tienes que pedir a tu ser, y le tienes que pedir a los maestros que te ayuden, entonces no estamos solos, y él va a ayudarnos si estamos dispuestos a dejarnos ayudar. Es lo que puedo decirle, y realmente se hace necesario que estudiemos sobre estos misterios en base a las enseñanzas de los maestros, que estudiemos un poco más adelante, un poco más profundo, porque hay que tumbar muchos muros que nosotros mismos hemos formado en base a las enseñanzas que nos han improntado, que nos han entregado, que carecen, que le hacen falta de esa esencia, tal vez porque no la hemos querido comprender ni vivir. Entonces, por eso le transmitimos a los hermanos de que, ojo, cuidado, eso no es necesario, piloso, se quiere ir quiere que se dice más rápido para el abismo, ojo, cuidado, y es por lo mismo, porque hace falta realmente una doctrina más objetiva en ese campo de los misterios del Divino Cristo Lucifer que cada uno de nosotros llevamos dentro, de nuestra propia alma, se desdobla, se deriva de nuestra propia mónada, dice el maestro Samael. Entonces, ¿por qué? Como él lo dice, ¿por qué hay que temer? Lo que pasa es que nos han enseñado a temerle, es muy diferente. Entonces, gracias a todos ustedes, muy amable hermano Alejandro. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Y ahí sí, como dice Yané, mire, aquí en Colombia ha surgido una situación, ya para terminar, en relación a lo de los maestros, y yo he aprendido, por ejemplo, a mí me dicen maestro, otros me dicen profesor, otros me dicen doctor, y me dicen muchas cosas, y yo pues realmente, si usted me dice maestro o me dice profesor o me dice, por ejemplo, a veces me gusta que me digan profesor porque es que doctor se le dice a cualquier persona. Entonces yo digo, no, dígame profesor, porque es que doctor a cualquiera se le dice, ¿sí? Y pues realmente es respetable. Entonces, hermanos, vamos a estar pendientes para la próxima invitación, y les deseo realmente a todos ustedes un extraordinario domingo, deseándoles lo mejor de lo mejor por parte de un servidor, y bueno, muchos éxitos, y estamos en contacto. Paz inverencial, hermanos. Bueno, muchísimas gracias, excelente conferencia. Muy amable. Muchísimas gracias y saludo a todos. Les deseamos lo mejor. Feliz día para todos.